está siendo grabado y con el fin de que ustedes pues puedan tener esas evidencias. Ya les comparto lo que es el tema de los videos de YouTube para que ya los puedan ir viendo posteriormente. Bueno, tenemos unas condiciones climáticas que espero no está lloviendo mucho pues lo que es en esta parte. La idea es que por favor pues esperemos que no tengamos que hacer nada pues al contrario, sino que pues de una vez pues les aviso, porque pues sí a veces pues puede ponerse un poco fuerte, pero bueno, ya la lluvia está pues tranquila y aunque pues sí está lloviendo un poco fuerte, pero no está como amenazando para que pronto truene o relampaguee al respecto. Bueno, sí quería era comentarles que pues dentro de la sesión que nosotros habíamos tenido en la semana anterior, nos habíamos quedado pues hablando sobre lo que era pues la etiqueta y el protocolo empresarial, ¿no? Pues como todos esos estándares que nosotros pues vamos a utilizar con el fin de poder entonces saber cuál es el comportamiento pues que se debe llevar pues en el tema del ambiente laboral, ¿no? Entonces esto pues como ya se los comentaba, no solamente muchas veces digamos esto no solamente digamos se enfoca en lo que es el tema del cliente, sino también lo que hay al interior de la organización, porque el ambiente laboral que se viva dentro de la organización muchas veces se va a venir también a reflejar fuera de ella, pues tanto para visitantes como clientes, como lo que son proveedores, a todos ellos digamos lo van a poder observar o inclusive lo van a poder percibir de acuerdo pues a lo que se tenga. Y relacionado a lo que es digamos a nivel empresarial, pues hablamos de todos estos valores pues que en general pues son todo lo que es el respeto, lo que es la honestidad, que pues llevan a que pues una organización pues pueda cada vez más pues llevar a una transparencia en cuanto pues al tema de los procesos, a ese conocimiento, y que pueda digamos también establecer digamos como todas estas formas de actuar frente a los demás, ¿no? Esto es algo que pues se va capacitando, y eso digamos en especial se va haciendo digamos todo lo que es el tema de convivencia laboral a través de lo que es pues las actividades de seguridad y salud. Pero cuando digamos aquí hablamos de lo que es el tema del protocolo empresarial, hablamos de lo que es el actuar, de cómo uno pues dirigirse a los demás, y de una forma en la cual pues ya nuestro lenguaje viene a ser totalmente diferente. Entonces muchas veces lo que nos va sucediendo a nosotros es que mucho de eso que nosotros necesitamos de tomar como hábitos, como costumbres, es lo que nosotros pues vamos reflejando. O sea, muchas veces, y esto digamos se habla dentro de lo que es la parte de los comportamientos de las personas, y es que tarde que temprano la formación y los modales que se tengan que se hayan venido pues desde casa, pues muchas veces se van a reflejar también dentro de la parte empresarial, dentro de nuestro entorno laboral, tarde que temprano. Entonces si esas bases pues son sólidas, pues se va a reflejar un buen comportamiento. Si no, pues va a reflejar pues muchas cosas que pues en ciertos momentos pueden ser desagradables. Sin embargo, pues esto también se puede aprender, porque pues aunque pues puede ser que pronto nosotros no contemos con ello, pues podemos nosotros aprender de ello. Ahora, siempre que nosotros pensemos en lo que es la parte del protocolo y la etiqueta, nosotros debemos estar cómo digamos mi imagen va a representar también lo que es la imagen de la organización, porque pues finalmente inclusive cuando yo estoy dando digamos estos cursos de formación, ya sea pues este tema u otro, yo estoy representando también una entidad, y esa entidad, que en este caso digamos que es el SENA, pues se va a ver bien o se va a ver mal de acuerdo a la gestión que yo realice.
y que pues cuando nosotros entonces se va juntando uno, va entonces juntándose pues diferentes, en este caso diferentes instructores, ustedes pueden empezar a abrir un concepto de lo que es la formación pues en el tema del SENA. Entonces vienen a ser digamos esas reglas que pues que vienen para poder entonces entablar una relación que se pueda cada vez pues ser más confiable. Entonces hablábamos en ese caso, pues primero lo que era la buena era saludar pues con un apretón de manos. Y ahora pues una de las cosas que nosotros vamos ya a ver un poco más adelante son todos estos símbolos que representan el tema de saludar en las manos. A veces pues el apretón de manos, pues bueno, en condiciones normales tiene que ser de una manera pues muy firme, no digamos para digamos romperle alguno de los huesos de la mano a la otra persona, pero sí tiene que ser firme. De hecho, cuando se pasa, y esto bueno, condiciones normales, porque pues ya con lo de la pandemia nos toca pues de puño, de codo, pero en condiciones normales ¿qué es lo que transmite las manos cuando se saluda, digamos, de forma fuerte? Se demuestra también pues respeto, se demuestra autoridad, se está firmeza, también se está transmitiendo, y en ese sentido es muy importante. Entonces siempre digamos en ese sentido debemos tratar de llevar nosotros el saludo de las manos digamos en todo momento, pues obviamente en condiciones normales. Hoy en día con todo lo de la pandemia nosotros tenemos una desventaja muy grande, y es que primero no podemos utilizar lo que es nuestro rostro, a pesar de que de pronto pues estemos vacunados. De todas formas pues el tapabocas hace que nosotros cubramos más del 50% de nuestro rostro, y por otro lado pues el hecho de no dar la mano pues se vuelve también un factor de no tener la oportunidad de poder pues transmitir confianza. Y en ese orden de ideas, cuando yo transmito confianza a través de las manos, estoy también transmitiendo confiabilidad con la otra persona. Otro de los aspectos pues muy puntuales, sí, lo que es el tema de la puntualidad, pues implica pues lo que es responsabilidad de compromiso y el agradecimiento, ¿no? O sea, en eso sí uno tiene que hacer, inclusive pues uno practicarlo también con nuestra propia familia, porque pues aunque hay que decirlo, ellos realizan muchas cosas y nosotros realizamos muchas cosas pues por el amor que le tenemos a nuestros seres queridos. Ese agradecimiento por lo que hacen, ya sea grande o pequeño, es importante, porque nosotros como seres humanos tenemos ese sentimiento, esa necesidad de sentirnos amados. Ahora, esto no quiere decir que entonces tenemos que ser Hello Kitty, no, sino que podamos entonces agradecer todas las tareas, porque finalmente esto se vuelve algo que son los salarios los ingresos no salariales, o sea, que no implican, digamos, una cantidad de dinero, pero que pueden enamorar y pueden hacer que una persona se enamore y siga permanentemente dentro de una organización. Y lo mismo también es una de las estrategias que se debería tener desde la alta dirección, en la medida de lo posible, porque son las personas, aunque sí vienen, o sea, y todos estamos aquí pues por un trabajo, estamos es para cumplir las órdenes, ese aspecto humano pues no deja nunca de existir, y siempre lo que es prestar la atención al que se le está hablando. Entonces siempre ese contacto que nosotros queremos tener, digamos en ese caso de las personas, digamos con lo del tema del celular, aquí hay algo que digamos muchas veces ha pasado, y en esto permítanme, yo les comparto aquí esta diapositiva. Muchas veces lo que nosotros estamos aquí transmitiendo, cuando nosotros hablamos de todo esto, es poder, cuando yo estoy colocando la atención a una persona, es poder entonces entablar ese contacto cara a cara, ¿sí? Y poder transmitir esa confianza. Y cuando nosotros nos pegamos al celular, cuando estamos allí, que no le podemos o eso que decimos a veces, no, es que yo sí te estoy poniendo atención, realmente no, porque o tú le estás colocando atención al celular,
o le estás colocando atención a la persona. Y una de las cosas que uno debe dejar, inclusive es muy triste que entre nuestros hogares nosotros estemos a veces cayendo en este error, y a veces que hasta el mismo celular está dentro inclusive de un lugar que puede ser hasta eh, tan delicado como es el baño, y allí también entra el celular. Y créanme que para mí también, o sea, es un esfuerzo que yo tengo que hacer. A veces uno llega y a veces sí uno comete el error, pero le toca a uno llegar y tomarlo aparte, porque finalmente el cerebro también necesita concentrarse en las labores que uno hace también en el baño, hasta en eso. O sea, ¿por qué? Porque todo eso, y miren que eso pasaba muchas veces, y esto digamos es algo que comentaba el ex ciclista Víctor Hugo Peña, el cual nos estaba pues diciendo que efectivamente, y perdónenme que de pronto no les esté mostrando la cámara, pero sí es que empieza ya, empieza el computador a ponérseme lento. No sé qué es lo que pasa, pero digamos se me pone un poco más lento. Y él decía, a veces los ciclistas cuando salen de ya digamos de una ruta, y empieza pues a hacer todo el tema del precalentamiento pues para descansar los músculos, y empieza pues todo el tema de los masajistas, pues a veces algunos ciclistas creen que no, que es que yo voy, mientras me hacen el masaje yo voy ahí chateando por el celular, y resulta que cuando ellos llegaban y de pronto el masaje duraba, no sé, 1 hora, 40 minutos, y después de ese tiempo ellos seguían igual de cansados como llegaron para ese masaje. Y es porque el cerebro no se concentra, no está concentrado en el masaje, que se le están relajando los músculos, de que están allí pues haciendo esto, sino que desafortunadamente el cerebro estaba concentrado en el contenido pues que estaba viendo el ciclista en el celular. Entonces eso nos da una guía de por qué la importancia de poner atención. Otra de las cosas es que o sea, y esto digamos, cuando uno está conduciendo, tampoco lo más indicado es hablar por celular, ni siquiera con manos libres. Y a veces hoy en día podemos ver en taxis y podemos ver en otros vehículos que el conductor está viendo pues las noticias, o está entonces viendo videos musicales, y esto pues desconcentra a las personas. De hecho, estar digamos en el celular y estar conduciendo es como si usted tuviera un grado de alcohol en el cerebro, y eso pues perjudica lo que es la atención frente a lo que puede pasar con un peatón, con otro vehículo, o inclusive pues puede generar pues hasta la muerte, porque pues ustedes saben que cuando uno está conduciendo o sea, lo que usted puede esperar es que tanto los otros conductores como pues, los peatones y conductores, pues cualquier tipo de vehículo, son imprescindibles, y eso hace que nosotros debamos entonces tener en cuenta ello. Y a veces es muy complicado, y esto se nos vuelve una costumbre, que como lo hacemos en casa también lo hacemos también frente al cliente, frente al jefe, frente a todos. Y créanme que lo más desesperante es que yo le estoy colocando atención. Y esto es algo que también perjudica nuestra atención al cliente. Miren, ustedes no saben, y a veces uno no lo percibe, que puede ser, por más importante que sea esa comunicación que usted tiene por teléfono, si el cliente no siente que esa atención no se le está prestando total atención, resulta de que es más fácil de que vaya a haber una queja. Y no tanto por eso, sino porque de pronto posteriormente, después de que usted tiene ese contacto con el cliente, cuando ya se le ha prestado digamos el servicio, se le ha prestado pues el servicio que ha contratado, esa asesoría que de pronto él ha solicitado, de pronto usted por alguna razón le faltó darle una comunicación, o de pronto él tuvo alguna duda, pero como usted estaba en el celular, a la persona, o sea, al cliente, se le olvidó en ese momento.
O sea, tuvo la pregunta, iba a preguntar, pero como vio que usted estaba ahí como resolviendo un WhatsApp y demás, pues eso que hace que realmente se pierda la idea y eso puede hacer que que tengamos que reprocesar la atención al cliente, reprocesar el servicio, volver a repetir la información. Y eso sucede, miren. Vea, yo con esto, digamos, se los digo porque hace unos días, pues con mi esposa compramos un equipo para hacer un tema de animación y otras cosas de trabajo, un equipo de computador. Y resulta que ese equipo, digamos, bueno, nos están ahí configurando y bueno, nos estaban ahí, estaba ahí haciendo pues la comprobación y demás, pues que estuviera funcionando. Y una de las cosas es que la persona que me estaba atendiendo, pues como ya vio que la venta ya se había ejecutado, pues ya se le había consignado el dinero y demás, empezó como a tratar de hablar y hablar con otra persona, pues supongo ya que es una amiga, porque pues como estaba ahí en el celular y se le veía la conversación y estaba hablando de uñas, estaba hablando de otra cosa, y son ese tipo de protocolo, y a mí personalmente pues yo digo, hombre, y tenía unas preguntas y yo necesitaba resolver algunas otras cosas, y esa prestación al cliente pues no se da porque hay que mantener las formas. A ver, es muy fácil, y yo se los digo, es muy fácil que nosotros realmente con respecto al celular no tengamos un buen comportamiento, porque es que el celular es de todo. O sea, el celular es el artículo para comunicarse vía telefónica, para ver los videos de YouTube, para poder entonces contactar al cliente, al amigo, el novio, la novia, el mozo, la mamá, el papá, todos ahí están, el ex, todo. Entonces, como es una herramienta que se ha vuelto tan imprescindible en nuestros días, a veces soltarla es muy, muy complicado. Pero nosotros tenemos que empezar a generarlos el hábito primero de no colocarlo ahí cuando usted va a comer. Y mucho menos pues cuando está con el cliente, inclusive ni siquiera con los jefes y demás. ¿Por qué? Porque porque pasa eso y usted puede perder información y demás, y poner la atención, poner el 100% de atención va a hacer la diferencia también entre un cliente que pueda resolver todas sus dudas, de que se sienta bien atendido, porque ese es el problema. A veces los clientes, como lo veíamos en la semana anterior, hay unos clientes que son callados, y esos son los que más nos van a generar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque son los que llegan y dicen, no, ¿sabe qué? No me gustó la atención, van a solicitar de pronto que les preste la atención a otra persona, o cambiar de empresa para que les preste ese servicio que ellos están solicitando. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, y a veces en eso no está justificable el hecho de que sea una llamada que de pronto, digamos, en un caso dado, digamos que sea una comunicación ya sea de la misma empresa, porque realmente hacia eso, digamos, uno va dirigido. Entonces todo eso hay que hacerlo, y miren, a veces, o sea, uno entiende que a veces entre las organizaciones puede ser, o sea, uno puede ser el rey del Facebook, del WhatsApp, lo que sea, compartir lo que llamamos memes, estados en WhatsApp, en Facebook, como sea, pero eso hay que apartarlo dentro, o sea, fuera de lo que es la parte laboral, porque es tan fácil a veces, y miren, usted lo ve en el tema de tránsito. ¿Cuántas veces no ha pasado que las personas, usted cómo se da cuenta que las personas están en el celular? Porque llega el semáforo, está en verde, han pasado 10 segundos y el carro todavía sigue parado. Entonces eso hay que tenerlo pues muy, muy en cuenta, y que es algo que pues nos absorbe, eso es algo que está ahí, pero que tenemos que saberlo manejar. Y saberlo manejar es principalmente, pues entre otras cosas, pues que cuando principalmente es tenerlo en estado de vibración, principalmente que sea algo que pues que usted, digamos, pueda hacerlo. Lo otro es que pues siempre cuando usted esté en contacto con una persona, la atención tiene que ser dirigida, y principalmente con la visual, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, en esto es muy importante que decir que lo que uno hace en el hogar
viene a ser viene a hacerlo en la empresa, porque es que este protocolo en donde empieza, en el mismo hogar cuando usted tolera que no, es que yo estoy trabajando, porque eso es lo que nos pasa con los hijos. O sea, es eso. No, es que yo estoy trabajando, entonces yo sí tengo el permiso. Ahí está el primer eslabón de todo este protocolo. Porque si usted no lo hace en la casa y no lo pone como ejemplo con sus hijos, pues mucho menos o le va a costar muchísimo más hacerlo con las personas. Inclusive usted puede ser que diga, no, yo en la oficina tarde que temprano va a caer en el error porque en esos espacios que son tan íntimos como nuestro hogar es en donde se aprenden estos valores. Entonces allí es en donde usted tiene que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de todo este protocolo debe ser practicado en ese sentido. Ahora, lo otro que uno tiene que tener en cuenta, digamos, cuando habla sobre todo esto, es que el tema de la actitud o en ese caso, como lo estamos viendo, en esto es la imagen, ¿no? Que nosotros podemos tener. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la imagen que nosotros proyectamos, o sea, pues uno entiende que pues hay muchas eh, hay muchas ocasiones, pues nosotros tenemos muchas cosas que nos pasan a nivel emocional, o sea, personal, pues tantas cosas, pero cuando hablamos de lo que es pues, el protocolo, pues uno debería tener la mejor actitud y tratar de tener un rostro que sea pues dispuesto también pues a las demás personas, a los clientes, a resolver las dudas y demás. Ahora, yo personalmente sí les digo, a veces cuando uno interpreta que hay un cliente que está totalmente enojado, que pues desafortunadamente pues es grosero y demás, detrás de eso también hay muchas cosas, pues como le he dicho, que hay que mirar, porque hay algo en el proceso que está fallando, porque es que eso digamos hay que decirlo. Pero más allá de esto, cuando nosotros estamos con nuestros clientes, la actitud que nosotros debemos tener en cuenta es de mucha escucha, es de mucha observación de lo que dice el cliente, o sea, ¿por qué? Porque yo necesito saber entonces qué es lo que el cliente necesita resolver. Y mucho de esto puede llevar a que nosotros, digamos, podamos identificar esto es en la medida de la actitud de las posiciones que nosotros podamos tener. Entonces, entre ellos sí también es la actitud del rostro de lo que nosotros tenemos. Y por otro lado, aunque yo sé que pues esto es algo que no esto es algo que digamos en el caso de lo que es en nuestro entorno, digamos, pues como ciudad, como Bogotá, nosotros también hay que decirlo, perdóname, es esto, también es pues, en parte pues la presentación personal, ¿no? Entonces a veces lo que uno nota es que pues uno pues de acuerdo también al contexto en donde pues está, pues también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, también lo que es el orden, la organización y muchas veces por la costumbre y eso no, digamos, no va solamente, digamos, en el tema de que, no, es que todo es encorbatado o todo es, digamos, así informal, sino que va también al hecho de que sea agradable. Miren, esto digamos pasa mucho en lo que es el tema del servicio del taxismo. A veces realmente el impacto que le genera a uno y me ha pasado en ocasiones cuando uno se sube a un taxi y está pues también además de que está limpio, el taxista está totalmente organizado, tiene un pantalón bien organizado, tiene una camisa bien organizada, bien planchada, todo eso digamos empieza a jugar con lo que es la presentación. Ahora en esto no, pero no estoy diciendo que si se visten bien, se mal, pero sí se está hablando de poder mantener eso, porque a veces sí por el corre-corre, o sea, por los afanes y demás, pues a veces pues tendemos muchas veces a olvidar este tipo de protocolo. Y esto, digamos, pasa muchas veces de que
pues puede llevar a que pues a veces como que la rutina y demás pues tomemos ciertas confianzas y olvidemos esa parte, ¿no? Entonces siempre digamos el tema de la presentación y también dependiendo pues del sector, ¿no? Digamos pues claro, en el caso ustedes son ya digamos lo que es el tema de aduanero, lo que es el tema pues de transporte terrestre, entonces allí ya digamos hay otro digamos a nivel pues ejecutivo pues ya digamos pues tendrá que ser formal. Si es a nivel digamos si es el manejo operativo pues tendrá que ser pues más informal, más pues hacia lo que son las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues, ropa de dotación, lo que es el tema de elementos de protección personal, pero siempre digamos en cada momento pues hacerlo, porque pues digamos eso a veces nos puede pasar de que nosotros estamos en la parte operativa y entonces entramos a la parte ejecutiva y pues puede generar también pues con el tema de la vestimenta y demás pues todo este tema de confusiones, y porque pues desafortunadamente la imagen pues sí cuenta más que mil palabras, ¿no? Entonces eso digamos hay que tenerlo pues muy en cuenta, y en ese sentido pues habla esto, ¿no? Ahora, una de las cosas que es más difícil para nosotros es poder escribir y hablar en un tono profesional. Escribir es porque es complicado para nosotros, porque muchas veces no es, a pesar de que podamos ser nosotros, mire, podemos ser técnicos, tecnólogos, universitarios, escribir y hablar en un tono profesional es muy complicado. Miren, yo no critico, digamos, yo no critico pues digamos las personas como tal, no me gusta digamos así criticarlas, pero a veces la forma de hablar, a veces el tono de voz y eso digamos se da, o sea, a veces puede chocar, ¿no? O sea, de pronto sí elevar el tono de voz y llegar y entonces ya pues gritar, y eso pasa a veces me ha pasado con compañeros que de pronto dicen, no, es que nosotros digamos, una compañera que era de la costa atlántica, me decía, no, es que nosotros los costeños somos así, porque pues ella llegaba y hablaba con un tono de voz tan alto, no sé de ahora, pero en ese entonces, y recuerdo que en esa ocasión yo le dije, mira, bájale el tono de voz, porque pues, o sea, tú andabas 3 cuadras más lejos y me dijo, no, que tal, que los costeños así hablan, y todo. Yo le dije, no, yo no creo que los costeños sean incultos. O sea, yo creo que más bien las personas tienen, y esto digamos no es religión, porque créanme que eso se da en muchas regiones, y a veces es porque creemos que el que habla más duro o inclusive el que habla más eh, es el que más gana, y resulta que cuando nosotros entramos aquí lo que es el tema de etiqueta y protocolo, y con esto digamos no quiero ser no es racismo ni nada, sino que pues eso se da en muchas regiones, digamos en la mía que es la región cafetera y de Antioquia, pues el tema de lo que llamamos entre comillas los culebreros y demás, pues también digamos estamos dados a eso. Realmente el tono profesional es el que se describe como aquellas palabras que son sobrias, o sea, que usted dice lo que es, que usted, bueno, antes que nada, usted piensa lo que va a decir. Y, y por sobre todo, lo que usted va a hacer en su comunicación es tratar de enviar los mensajes muy puntuales. Y eso es lo que hace que este tono se permita. Fíjense en algo, y es que cuando yo me estoy comunicando, digamos aquí con ustedes, yo sé que a veces el tema de la hora y todo es un poco complejo, y estoy tratando de hacerlo, digamos, un poquito pues ameno, pero ya vamos a mirar lo que es el tema de algunas ilustraciones. La idea de comunicarnos siempre deberá ser en las formas en las que nosotros debemos comunicarnos, ya sea con un jefe o como si fuera el presidente de la República. Es que es mi compañero, pero siempre con él debe ser con el lenguaje adecuado. Y hablar, y más cuando y cuando se habla en las reuniones de negocios, cuando se habla en las ruedas de negocios, todo ese saber hablar en un tono profesional
indica que usted va a utilizar constantemente también los términos técnicos, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando hablamos del empoderamiento, la palabra como tal, usted en inglés, cuando usted dice, a veces de pronto hay personas que dicen empowerment, ¿no? Entonces utiliza empowerment. Todo eso, cuando usted utiliza las palabras, puede ser que usted no sepa inglés, pero si usted las dos o tres palabras técnicas que usted utiliza las pronuncia de forma adecuada, así como cuando siempre dicen software y es software, o sea, como una E. Entonces todo eso ayuda pues a que ustedes entonces puedan tener un lenguaje pues adecuado, ¿no? Y eso hace que usted pues también pueda digamos también escribir de una manera adecuada. Entonces lo que son las formas, lo que es el tema es de saberse dirigir a las personas, saber, digamos, saber los títulos también que tiene, señor, señora, doctor, doctora, todo eso digamos es muy importante entre nuestra comunicación. Y cuando, digamos, estamos comunicándonos con nuestros compañeros o con el jefe y demás a veces, lo que tenemos que hacer es hacerlo con, pues, o sea, con nuestros compañeros de trabajo, con los nombres propios. Y en especial a este va es al tema de los apodos. A veces de pronto sí lo de los apodos es un aspecto, es una de las debilidades muchas veces en las empresas en el área operativa. Muchas veces es en área operativa y de eso hay muchas historias y demás, pero dentro del área administrativa, que es en la que pues, la mayoría estamos, a veces sí, de pronto el tema de los diminutivos, del cariño y todo esto, pues eso a veces es muy, o sea, se da y es algo que pues a veces se da por la confianza, por lo que llamamos la camaradería, ¿no? O sea, el hecho de que trabajamos juntos y demás, sin irme pues a otras cosas, no, sino que de trabajar juntos, el trabajo en equipo y demás y todo esto, pero siempre debemos tratar de llegar y tratar a nuestros compañeros por su nombre, o sea, o sea, 100% en la medida de lo posible. Lo ideal sería casi que ni siquiera los diminutivos, ¿no? Porque a veces pasa y las personas de pronto no, puede ser que de pronto una persona le llama Carlos y no le gusta que le digan Carlitos, y puede ser que otra persona le esté diciendo y pasa, que le diga Carlitos de cariño, que pues, porque lo estima, lo que sea, pero puede ser que a esa persona no le guste y es muy incómodo a veces de pronto compararlos con jugadores de fútbol, ¿no? Ahí pues con algún compañero en algún momento siempre que yo llegaba y entonces era como yo el arquero del equipo de fútbol Santa Fe que se llamaba Leandro Castellanos, entonces era Leandro Castellanos y a mí eso nunca me gustaba y lo peor es que a pesar de que yo le dije mira no me gusta que me compares y de todo eso pues lo seguía haciendo. Entonces todo eso hay que decirlo y eso no tiene nada de malo. O sea, el hecho de que me hubiera dicho Leandro Castellano, eso pues en sí era una forma que no tenía, digamos, como ninguna cosa pues para armar un problema porque pues no me está insultando ni nada. Pero a mí no me gustaba. O sea, no me gustaba y bueno, si fueras del equipo el que fuera, Millonario, Nacional, que fuera. Pero pues no me gustaba. No, digamos, aún no me sigue gustando, pero sí es importante hacerlo. Ahora, otra de las cosas que uno tiene que decir es pedir las cosas, ojo, uno amablemente y a veces en esto miren que es muy importante y esto vuelvo y lo digo desde el hogar. Por favor, eres tan amable. Puede ser que sea inclusive a veces, vea, créanme que eso conquista mucho, aunque sea uno el jefe, pedir el favor también de manera amable, eso también enamora. Ahora, conquista en el sentido de que la persona pues también, o sea, se siente apreciada por el trabajo, o sea, se siente valorada, todo eso. Ojo, no estoy o sea, llevándolo sino al tono profesional, al tono de la relación entre compañeros de trabajo, pues entre jefe y en este caso pues subalterno. Porque eso hace parte y lo otro hace parte de la comunicación que nosotros, porque sí o sea, es el jefe, pero aunque sea jefe, pues se está dirigiendo a otra persona, que es su subalterno, pero es otra persona, y es otra persona que también
o sea, necesita y hay que, porque finalmente puede ser una orden, puede ser, o sea, está así bajo su bajo el control, digamos, de las actividades que realiza, pero el hecho de que pide eso amablemente, la educación y la formalidad hace que la otra persona, uno, se sienta respetada y dos, que haya un respeto mutuo, porque a mí cuando un jefe llega y me dice, hágame esto, o sea, puede ser más jefe, lo que sea, pero de todas formas, y puede ser que yo no le diga nada, pero de todas formas yo ahí ya estoy identificando, yo ya estoy identificando que no hay esa armonía y eso pues va a generar una diferencia. Ahora, lo mismo y entre compañeros de trabajo sí mucho más, ¿no? O sea, ahí sí, porque pues somos pares, ¿no? Entonces, uy, por favor, y más cuando de pronto pues somos de diferentes áreas. Y eso, y a veces de pronto nosotros nos dejamos llevar por el afán o nos dejamos llevar porque de pronto tenemos ahí un problema, tenemos una dificultad y entonces por tratar de resolverlo rápido y demás pues olvidamos las formas y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo otro es que las solicitudes tienen que ser claramente, o sea, todo lo que usted pida, usted puede pedir muchas cosas, pero todas esas solicitudes tienen que ser claras. Ahora, claras es, y cuando hablo de claramente es porque tienen que ser por donde por escrito. Ahora, ¿por qué por escrito? Porque por escrito usted tiene la oportunidad y eso, digamos, es algo que pasa también con todo lo que son la comunicación escrita, ya sea el WhatsApp, ya sea los correos, ya sea el tema de las cartas y demás documentos. Usted ahí puede establecer todas las condiciones que usted necesita. Entonces, si usted está pidiendo, digamos, el favor que le colaboren a una persona o que le colaboren suministrándole una información, es importante que también usted sea tan claro, o sea, tan específico, que la otra persona, que es su receptor en el mensaje, vea que esa orden que le están dando es tan, o sea, está tan clara y que se vuelve tan sencilla de entender que hasta esa persona va y lo hace rápido para no quedarle mal, porque dice, no, es que me lo pidió muy claro, me lo pidió muy específico y de una vez entonces yo sé que digámoslo así, haciendo ese favor o respondiendo esa solicitud, enviando esa información, no voy a tener más problemas. Y eso pasa muchas veces, que a veces nosotros no pensamos, bueno, la otra persona, ¿cómo hago para darle la información de forma clara y concisa? Pues es colocando todos los detalles. Y eso es algo que uno tiene que empezar a practicar porque eso no se hace de la noche a la mañana. A mí me ha costado. A mí inicialmente me decían, no, es que usted envía la información y todo eso, y entonces ya después entonces empecé ahí a hacerlo más en plastilina, a pensar en el otro, lo hice tan claramente que finalmente cuando no hicieron el trabajo el regaño fue solamente para las otras personas cuando no lo hicieron. Porque dijo, no, es que Leandro lo envió tan claro que mejor dicho ni que lo hubiera hecho en plastilina. Eso es. Y es más, usted se va a evitar reprocesos. Es que eso es lo que uno tiene que mirar, que aquí se evita usted todos los reprocesos posibles si hay claridad. Cuesta. Y en eso hay que sentarse, hay que especificar, eso no es que escribió y se fue, no. Piense, porque tal cual como decía Napoleón, vístame despacio porque estoy de afán. Y en eso lo hace. ¿Por qué? Porque es que miren, cuando las personas, ¿por qué no hacen? Muchas veces, ¿por qué las personas no hacen las cosas? Porque son confusas las órdenes, porque se niegan porque lo ven tan complicado, pero si usted lo especifica de una forma tan clara, no hay ninguna razón por la cual digan, ay, no, es que no se le entiende. No, que sea clara la orden, que yo necesito una cotización, que yo necesito las características de este servicio, que yo necesito saber, bueno, digamos por ejemplo, yo necesito saber el flete de un transporte, pero de dónde a dónde, qué día, o sea, qué características del transporte, todo eso. Y créanme que a veces es complicado, digamos, muchas organizaciones se quejan
porque de pronto las órdenes y todo lo que se escribe no está claro, pero no se han sentado de pronto a mirar, bueno, qué es lo que necesitan también las personas para que sea la información clara, qué es lo que necesita el otro para saber que yo le digo esta orden por escrito, desde luego, porque es que hablado es muy complicado y a veces mi recomendación es que en la medida de lo posible todo, absolutamente todo sea escrito. Ya recuerdo yo el caso de un compañero que me decía que una chica, otra compañera de él, le estaba reclamando que porque le había pedido una información y no se la había suministrado. Y resulta el caso que pues la chica tenía, digamos, esa responsabilidad sobre ella, porque pues primero lo pidió de forma oral. Segundo, no utilizó el canal que era pues el correo para dejar evidencia, ¿no? Entonces no utiliza el correo y realmente pues lo curioso de la situación es que el compañero le dijo, bueno, o sea, muéstrame el correo en el cual me hayas hecho la solicitud. Eso fue hace 4 años y al sol de hoy no le ha mostrado nada. Entonces, uno se da cuenta que esos protocolos de ser por escrito y de tenerlos ahí por escrito, pues se tienen y usted puede tener una forma de soportar todo. Porque no, que es que yo le dije, pero entonces la pelea es esa. Yo le dije, pero yo no entendí. Usted me dijo, pero yo nunca le oí. ¿Y cómo podemos contradecir esa clase de orden? ¿Cómo podemos contradecir esa clase de discusión? Pues a través de lo que es la parte escrita. Entonces eso es muy importante y la reflexión que digamos yo quiero digamos darles en esta noche es todo lo que uno quiere, digamos, con todo lo que es el tema de los protocolos es por escrito. Miren, a veces es un poco es un poco digamos curioso que cuando yo observaba muchas veces observaba que habían personas que me decían, qué tal cosa, envíemelo por escrito, envíemelo por escrito, envíemelo por escrito, envíemelo por escrito. Por eso, porque es protocolo. Porque realmente cuando usted puede defender una trazabilidad. Porque a través de esa trazabilidad usted dice, mire, es que usted llegó y me hizo una solicitud y solo usted me pidió 2 aspectos y resulta que me pidió que necesitaba otros. Entonces eso hay que hacerlo. Ahora, en esto también uno tiene que, y en esto es necesario de que uno, pues si de pronto no ha pasado, digamos, con procesos más grandes y demás, pues uno empiece a estandarizar procesos y que empiece a saber, por ejemplo, en algún caso yo recuerdo estaba yo como jefe del sistema de gestión integral de calidad, ambiente y seguridad y salud, estaba yo con la de talento humano. Vamos ahí porque pues compartíamos el mismo piso y ellas porque y en su cubículo y yo ahí pues en el mío. Y cuando llegó pues otro compañero comercial y afanado, que vea que yo necesito esto, que ya van a venir a recogerlo, que necesito y nosotros nos movimos y todo. Pero ya, digamos, eso fue la primera vez. Ya la segunda vez, porque llegó así, porque no nos dijo más, entonces nos tocó, venga, vamos a hacer una cosa, que cada cuánto usted necesita. No, que es que uno no sabe, no, tiene que saber. Y resulta que cuando, pues ahí sí se nos formó una polémica, pero al fin en lo que quedamos fue, porque pues esta persona también entendió la importancia de lo que le estábamos diciendo, que no era no colaborarle, sino que pues lo tomaran a uno de así de afán, pues no aguanta, no, perdón, no es concebible que si bebe, ahí está el lenguaje empresarial. No es concebible que siempre se esté manejando las cosas pues a última hora, ya para allá, qué tal, qué es esto, que siempre, o sea, que es impredecible, que no es, no, hay y finalmente se pudo hacer. Entonces ya sabíamos, yo ya sabía que pues tocaba entregarle unos documentos firmados frente al desempeño pues del Comité Paritario de Seguridad del Trabajo pues a uno de los clientes, porque lo iban a recoger durante los primeros del primero al 10 de cada mes. Entonces yo ya sabía que tocaba yo siempre el primero o el 3 digamos de cada mes, y digamos si eso daba el fin de semana, entonces yo llegaba el primer lunes del mes
y llega y le decía, ven, ¿a quién hay que escribirle? Entonces era mi tarea. Entonces yo llegaba y le decía, ¿a quién hay que escribirle? ¿Cuál es el número del contrato? ¿Cuál es la referencia? Y entonces está listo. Y ya yo recogía firmas y ya él cuando le venían a recoger esos papeles, ya listo, estábamos tranquilos, no había ninguna falta. Entonces, porque eso exige orden y a veces sí, a veces también pues eh, lleva a que hayan momentos de tensión, pero eso lo que va a representar, ¿sabe qué es? Que usted va a tener órdenes. Porque ¿qué pasa? Se solucionan, sí, pañitos de agua tibia, pero la causa raíz no se soluciona. Si uno lo deja, pues ahí estaríamos afanados todos los meses siempre. Y no, la idea es que podamos entonces hacerlo. Inclusive yo recuerdo que una vez, no, este mes no me van a recoger de nada. Ah, bueno, listo. Al mes siguiente ya sí, otra vez. Entonces todo eso pues se tiene que hacer y ese es el protocolo, que todo esté estandarizado. Eso exige mucho y exige que usted tenga también esa voluntad de tomarse tiempo, inclusive a veces adicional, para poder estandarizar todos estos procesos. Y esto no solamente, digamos, esto sí, son principios de calidad total, pero no solamente, digamos, viene a ser con un sistema de gestión. Porque pues el sistema de gestión, claro, te da aquí un sello y demás, pero si tú no lo utilizas, digamos, adecuadamente, pues eso se te va a volver un poco de planas y entonces adelantar todo lo del año en un mes. No, la idea es que sea algo vivo, ¿no? Esto es, digamos, este tipo de documentación pues va a ser de esa manera. Ahora, aquí vamos a observar que, pues, entre otras cosas, cuando nosotros hablamos es que nosotros somos nuestra propia marca. Y claro, nosotros representamos una organización, pero también nosotros la imagen que proyectamos también lleva a que nosotros podamos reflejar qué tipo de organizaciones a las que nosotros representamos. Y a veces pues hay ciertos tipos de gestos que uno tiene que observar. Uno puede ser muy muy expresivo y en esto pues es difícil a veces controlarlo en ciertas personas. A mí me cuesta mucho, pero cada uno de estos gestos hay algunos que pues vamos a tener en cuenta y que pueden representar entonces también tanto superioridad como inferioridad o también y que pueden llevar a que pues un cliente decía no, yo realmente no, pues no tengo ese tipo de relación. Entonces aquí vemos una cantidad de gestos que estamos observando en cuanto pues a esta, por ejemplo. Esta es totalmente satírica, esto es burla, esto es totalmente un gesto que puede estar transmitiendo pues que la opinión del otro pues digamos, pues esto digamos es interpretación subjetiva, pero aquí podemos estar reflejando también que la opinión del otro no vale, no es importante. Aquí hay un tema de confort, eso digamos sí es importante también tenerlo en cuenta e inclusive a veces cuando dice, vea, tenía yo la razón. Esto también, estos son lenguajes de tristeza y muchas veces uno dentro de lo que es el protocolo y a veces da y pasa digamos en algunas personas que quieren que de pronto despertar lástima con lágrimas, con esto, pues no es la manera, digamos, más adecuada, ¿no? O sea, es un ambiente laboral, es un ambiente de trabajo en el cual pues estamos es para desarrollar ¿qué? Objetivos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esta es una de las actitudes que de pronto pueden destruir muchas veces la intención de personas de poder comunicar ideas. Y entonces, y esto pues puede también transmitir aires de superioridad, ¿no? Todos estos diferentes tipos de rostros hay que tenerlos controlados. Ahora, ¿cuál sería de los más ideales? ¿Qué es lo que uno tiene que mirar dentro de todo este tipo de lenguaje? Permítame acá yo lo incremento porque pues la idea es que lo observemos siempre dentro de un aspecto, dentro del protocolo que nosotros manejamos dentro de empresa. Es importante tener un rostro que sea pues imparcial, que transmita serenidad, tranquilidad. Es un rostro que puede, digamos, también, y eso, por eso, digamos, aquí yo no les puedo decir, es que es es que es el otro, porque cada uno tiene una fisionomía diferente, cada uno tiene un contexto diferente, pero tiene que mantener la atención.
y es un rostro que esté abierto a recibir el mensaje, a procesarlo y que le permita también a la otra persona sentirse que escuchada. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta frente a esta parte de lo que es el lenguaje, en este caso, digamos, el lenguaje no verbal. Las caras, ninguna de estas, si usted analiza aquí, 100% van a satisfacer las necesidades de un protocolo. Y muchas veces, pues también dentro de todo eso que hablamos, debemos entonces mantener ese rostro de forma serena y que nos permita a nosotros también transmitir esa tranquilidad. Y esa tranquilidad depende también de otros factores. O sea, también de que usted conozca muy bien el cliente, ¿no? Usted sepa quién es, porque es que en esto también hay que identificar esto. Eso es como el estudiante el que va a una evaluación. Está primero el que estudió muy bien, viene tranquilo, sabe lo que le van a preguntar, obviamente tiene sus nervios normales, porque pues siempre en una evaluación pues se generan unos nervios normales y va a hacerlo. El que medio repasó a última hora, está todo afanado, abriendo los ojos, está mirando hacia lado y lado a quién va a ser la virgen del agarradero del que le va a copiar. El que no sabe nada, no estudió ni nada, ese sí peor, ese sí está angustiado comiéndose las uñas y demás, y ese sí hasta ya dice, bueno, aquí no hubo más, ya está resignado. Entonces, todos esos gestos, porque eso digamos es lo que uno debe prepararse, es, bueno, qué tipo de cliente es al que yo me voy a dirigir. Entonces, y saber los productos y saber esas necesidades es que miren, estos tipos de gestos van cambiando en la medida de que nosotros conozcamos a nuestro cliente, de que nosotros sepamos las necesidades y que las atendamos de forma adecuada. Esto no va a funcionar si usted realmente no le interesa, no sabe. Y a veces es como lo que nos pasa de que, ay, no, ese cliente sí que molesta, sí que es, mejor dicho, de todo. Y llega el cliente, o sea, saben que el cliente no es el mejor, saben que el cliente molesta por todo, que va, mejor dicho, o sea, que va a mirar todas las imperfecciones y demás, y aún así no nos esforzamos por, uno, cumplir con todas las expectativas que nosotros le hemos prometido, porque pues también el cliente exige en la medida de la información que nosotros le hemos dado, porque es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, si yo sé que ese es un cliente muy, o sea, si yo empiezo a conocerlo y yo empiezo a saber quién es, pues hombre, yo le voy a darles la respuesta frente a las necesidades que este tiene, y mucho más si son clientes habituales. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, todos los clientes, y en esto digamos hay que tenerlo en cuenta, todos los clientes están deseando pues en últimas lo mismo, y es que le satisfagan las necesidades, que no lo hagan enojar, que lo que le prometieron sea lo que le dieron, que realmente lo que él está buscando lo encuentre. Y ustedes, y si escuchamos y entre estos, si sabemos también tomar un rostro de serenidad, de escucha atentamente, pues lo vamos a hacer rápidamente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Yo quiero que piensen en algo. Este es uno de los personajes de los últimos años que realmente, si uno lo mira en televisión y de pronto, bueno, en este caso digamos es una serie producida por Netflix, se llama House of Cards, Casa de Cartas, y en este digamos el actor Kevin Spacey interpretó pues como un político pues que llega a ser presidente, y esta es una de las posiciones que representan más poder, esta posición que él está haciendo ahí. Ahora, también hay que decirlo de que muchas veces, aunque no es el factor fundamental, pero también digamos el maquillaje y demás pues lo hacen ver digamos un poco más mayor de lo que puede ser, o inclusive un poco más serio de lo que puede ser. Pero más allá de eso, nosotros estamos viendo acá un lenguaje. Tómense un momento para analizar qué
¿Qué mensaje está transmitiendo este actor en este momento? Piénselo en un momento. No necesitamos abrir el micrófono. Piense en un momento. ¿Qué mensaje está transmitiendo? Autoridad, miedo, está transmitiendo que órdenes. No tiene nada, si ustedes observan, no tiene a su lado ni papeles, no tiene a su lado bolígrafos, nada. Esferos. Pero ya está transmitiendo un mensaje. Y ese es el mensaje. De hecho sí les comento, ¿no? Que dentro de todo el protocolo, cuando digamos lo del tema del saco, en el caso de los hombres sí es importante tener, ustedes están observando aquí que, mira, es o sea, solo abrochado uno. O sea, generalmente vienen dos o tres botones. Y en esto, digamos, sí es uno de los tips. Usted solo se tiene que amarrar, es el primero de arriba abajo, ¿no? Los otros sí tienen que quedar libres por protocolo. Ahora, en especial también porque, pues, como el cuerpo, digamos, también usted se va moviendo y demás, pues, para que se pueda ver, pues, con naturalidad, y el protocolo es este. Ahora, otro de los lenguajes que estamos viendo aquí también, dentro de todo el tema, digamos, en este caso de protocolo, pues, estamos viendo lo que es el tema de traje. Esta salida acá de la camisa, pues eso sí es algo que tiene que estar. El tema, bueno, tema ya digamos de lo que es el tema de la corbata, pues principalmente tiene que jugar pues con lo que es la camisa, ¿no? Pues esto digamos es algo que también hay que tener en cuenta. Ahora esto también depende del contexto, ¿no? Porque pues puede ser que dentro del contexto que ustedes desarrollan, pues no es algo que de pronto se necesite o no. En el caso pues de las damas, pues principalmente pues es el traje pues ya más formal que nos permite pues ya pues ejecutivo. Pero digamos, aquí lo que yo quiero centrarme en este caso, porque pues esa no es la idea, pues dentro de todo el tema de protocolo empresarial, sino aquí lo que yo quiero es la posición. Porque dése cuenta que hay algo que dicen que aunque la mona no se vista, desea mona queda, y es porque no solamente es vestir, es también qué es lo que yo estoy transmitiendo. Y esa mirada, cuando ustedes están mirando, es una mirada que ustedes no pueden sostener y está actuando. Ustedes saben que es un actor, ustedes lo han visto en muchas películas, pero a pesar de eso, ustedes, no van a identificar, no se les trae, digamos, a la cabeza otro personaje sino este. 2, no van a poder sostener lo que es la mirada. Ahora, ¿por qué? Porque es también un tipo de mirada que es primero superior, de que me quiere derrotar, de que soy su enemigo. Esa es esa posición. De hecho, los brazos de esta manera, también puesto, esto también significa, digamos, tal como tal, pues significa confianza, se está apoyando, pues como tal en esta mesa, pero está transmitiendo esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de este tipo de lenguaje, es interesante observar lo siguiente. Y es que pocas veces ponemos atención a cómo se comportan las personas. Y en esto tiene que ver algo que se llama la comunicación no verbal. Pues, probablemente vamos a verla más adelante. Pero todo esto nos va a implicar que nosotros el mensaje y las posiciones que tomemos y el lugar en donde nosotros estemos, que tomemos, digamos, en la mesa, siempre tendrá que ser de acuerdo, digamos, a lo que nosotros comportamos. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que usted tiene que tratar de hacer, digamos, en esto, pues eso es algo, digamos, en cuanto también en el lenguaje no verbal, es que usted tiene que tratar de hacerse la persona más importante, siempre va a estar más alejada de la puerta, generalmente, ¿no? Porque pues
pueden pasar algunas situaciones curiosas, pero digamos, pero digamos, generalmente usted en donde va a ver, digamos, un alto ejecutivo, un gerente y demás, usted lo va a ver entre más alejado de la puerta, mejor. Inclusive la persona menos importante, la que está más cerca a la puerta, esos son mensajes. Entonces, mire, ahora, otra de las cosas